En esa misma ocasión, en el templo de Kirtland, un tercer mensajero celestial se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery. Me refiero a Elías el profeta. Y hoy deseo hablarles sobre la autoridad y las llaves que él restauró. El poder que da validez a todas las ordenanzas del sacerdocio y las hace vinculantes tanto en la tierra como en el cielo, el poder para sellar, es crucial para el recogimiento y para preparar a un pueblo del convenio en ambos lados del velo. José Smith explicó, ¿por qué enviar a Elías? Porque él tiene las llaves de la autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio, y a no ser que esa autoridad se dé, las ordenanzas no se podrían administrar en justicia. Es decir, las ordenanzas no serían válidas por el tiempo y la eternidad. En una enseñanza que está ahora canonizada como escritura en Doctrina y Convenios, el profeta afirmó, a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad, en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos. Y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Tendemos a pensar que la autoridad para sellar se aplica solo a ciertas ordenanzas del templo, pero esa autoridad es necesaria para hacer que cualquier ordenanza sea válida y vinculante, ya sea dentro o fuera del templo, ya sea para los vivos o los muertos. El poder sellador confiere un sello de legitimidad a su bautismo, por ejemplo, para que sea reconocido aquí y en el cielo. En última instancia, todas las ordenanzas del sacerdocio se efectúan bajo las llaves del presidente de la Iglesia. Y como explicó el presidente Joseph Fielding Smith, el presidente nos ha dado autoridad, ha puesto el poder sellador en nuestro sacerdocio, porque posee esas llaves. Existe otro propósito vital en el recogimiento de Israel que tiene un significado especial cuando hablamos de sellar en la tierra y en el cielo, la edificación y el funcionamiento de templos. Tal como lo explicó el profeta José Smith, ¿cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El objeto principal era edificar una casa al Señor en la cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que para poder enseñarse y practicarse deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. La validez que el poder para sellar otorga a las ordenanzas del sacerdocio abarca, desde luego, las ordenanzas vicarias efectuadas por los vivos a favor de los muertos en el lugar designado por el Señor, su templo. Aquí vemos la majestuosidad y la santidad del poder para sellar. Hace que la salvación individual y la exaltación familiar estén universalmente al alcance de los hijos de Dios, donde sea y cuando sea que hayan vivido en la tierra. No existe otra teología, ni filosofía, ni autoridad que se comparen con esta oportunidad que incluye a todos. Este poder para sellar es una manifestación perfecta de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Teniendo acceso al poder para sellar, nuestros corazones se vuelven naturalmente hacia quienes nos han antecedido. El recogimiento de los últimos días en el convenio traspasa el velo. En el orden perfecto de Dios, los vivos no pueden experimentar la vida eterna en su plenitud sin forjar vínculos perdurables con los padres, nuestros antepasados. Asimismo, el progreso de los que ya se hallan del otro lado y de los que aún cruzarán el velo de la muerte sin el beneficio de los sellamientos no es completo sin las ordenanzas vicarias que los unen a nosotros, sus descendientes, y nosotros a ellos en el orden divino. La manifestación más elevada y santa del poder para sellar está en la unión eterna de un hombre y una mujer en matrimonio,
y en la unión de toda la humanidad a través de sus generaciones. El presidente Gordon B. Me pasé un poquito de donde quería ponerlo, ahorita me regreso. Porque aquí ya empieza a entrar con otro tema específico, ¿no? Que es el matrimonio. Tu micrófono. Ahí está. Sí, era mi micrófono. Víctor, normalmente yo en mis recursos electrónicos de las escrituras o de los discursos de conferencia general, me encanta subrayar. Y tengo ciertos colores, todo lo relacionado con el poder de Jesucristo lo pongo en verde, y todo lo que es un concepto doctrinal lo pongo en morado. Bueno, pues este discurso lo tengo lleno de color morado, ¿eh? Y hay muchísimo donde podemos profundizar en esta parte que hemos visto. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por dónde quieres arrancar para seguirte el hilo o le doy? Te doy una pequeña introducción y ya de ahí le corres. Ya hacíamos énfasis un poquito antes, ¿no? Pero este tercer mensajero tan importante, ya habíamos hablado de Moisés como el primer mensajero, pero este tercer, Moisés que da las llaves del recogimiento de Israel, Elías de la predicación del Evangelio, Moisés para el recogimiento de Israel, y en este caso ya Elías da el poder para sellar. Y entonces aquí la reflexión es ¿por qué era importante este poder para sellar? Y eso es a lo que nos lleva el Elder Christofferson a partir de esta parte del mensaje. ¿Por qué era necesario que ese mensajero viniera y le diera a José Smith y a esta dispensación el poder para sellar? Ahora sí, arráncate, Salvador. El propio Elder Christofferson da la respuesta, ¿no? Ahí en su discurso a esta pregunta que tú formulas, y él dice que a través de este poder se hacen válidas todas las ordenanzas del sacerdocio, que no solamente actúa en relación, que dice, solemos pensar que este poder para sellar únicamente está relacionado con las ordenanzas del templo, pero dice, no, esto es para todas las ordenanzas. Entonces, dice él, este poder para sellar es lo que hace que las ordenanzas del sacerdocio sean vinculantes tanto en el cielo como en la tierra. Y esta palabra vinculante puede ser un poco extraña, pero el Elder Christofferson, recordemos, tiene una formación jurídica, ¿no? Entonces, algo que es vinculante es cuando la ley, por ejemplo, la ley te obliga o tú haces un convenio y estás obligado a cumplir con el convenio, estás vinculado, estás conminado, estás compelido, estás obligado como tal a cumplir con. Entonces, cuando decimos que las ordenanzas que se hacen en la tierra a través del poder sellador, a través del poder del sacerdocio, que son selladas a través del Santo Espíritu de la promesa, se hacen vinculantes en los cielos, es este concepto doctrinal en el que Dios tiene la responsabilidad de reconocer esas ordenanzas, porque así está en la ley. Es decir, existe una fuerza obligatoria, una fuerza vinculante en el convenio que las personas hemos concertado con el Padre. De tal manera que lo que se ata en la tierra está atado en los cielos, ¿no? De tal manera que es necesario que estemos vinculados a esos convenios a fin de que podamos regresar a la presencia de Dios. Es decir, es esta autoridad que fue restaurada en 1836 la única forma en que nuestras ordenanzas podrían ser válidas por el tiempo y por la eternidad. No hay más, ¿sí? Esa es la importancia de esto que sucedió en 1836, que sin esto, las ordenanzas no podrían ser válidas eternamente. Ahora, déjame te interrumpo ahí un poquito, porque estamos hablando de esa autoridad
para sellar esas ordenanzas, y como bien nos has dicho, lo cual implica que lo que se ate aquí en la tierra también se ata en los cielos. Y fíjate que esta escritura a la que hace referencia Lely Christopherson, que es la sección 128 de Doctrina y 110. Convenios, La del bautismo por los muertos. ahí habla de una parte muy importante, y me parece que esta es una lección para todos, en la parte donde dice, de manera que todo cuanto estos hombres hicieron con autoridad, está hablando, porque aquí lo que se refiere el Señor es que no puede parecer algo nuevo, dice, sin embargo, en todas las dispensaciones donde ha habido el sacerdocio o un grupo de hombres, siempre se ha dado este poder para sellar. Y entonces dice, de manera que todo cuanto estos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos, de acuerdo con los decretos del gran Jehová, y no podía anularse. Y quiero referirme a la parte de llevaron un registro adecuado y fiel de ello. Es decir, no solamente se necesita el poder para sellar, que dice que ha estado en todas las dispensaciones, sino que además cuando se lleven a cabo las ordenanzas se requiere un registro de ello. Entonces, aun cuando existe el poder y es un poder divino, todavía nos delega a los hombres no solamente usar esa autoridad que delega, sino llevar a cabo un registro de ellos. Y aquí es donde entra una parte muy importante en la administración de la iglesia, y no solo en los templos, porque en los templos las cosas suelen ser muy precisas, ¿no? Hay obreros y hay una presidencia del templo y a veces voluntarios, y entonces hay suficiente gente para asegurarse de que todas las ordenanzas que se llevan a cabo en ese lugar se registren de manera adecuada. Sin embargo, a veces en los barrios y en las estacas, ahí es donde vemos algunos tipos de fallas administrativas, en donde las ordenanzas no se registran o no se registran adecuadamente, y esto tiene una consecuencia eterna, de tal manera que yo he sabido de personas que regresan a la iglesia después de algunos años de inactividad, y ellos dicen, yo me bauticé hace 15 años o hace 20 años, y no hay registros de su bautismo, no hay registros en la iglesia de su bautismo, ¿no? Incluso quizá nos ha pasado a nosotros mismos o a nuestras familias. No quiero quemar a mi barrio, pero yo bauticé a mi hijo hace poco más de un año, y como 8 o 9 meses después yo entro al directorio y me doy cuenta que no está registrada esa ordenanza del bautismo y la confirmación de mi hijo, ¿no? Entonces es una alerta de qué está pasando, ¿no? Y así como ese caso, seguramente nos encontramos muchos. Y podríamos pensar, no, pues Dios sabe todas las cosas y para él esa ordenanza es válida. Y aquí vemos en esta escritura que no. Si no se registra fiel y adecuadamente, entonces eso no se está dando en los cielos. Sí, fíjate qué interesante, Víctor, pensar que lo que sucede en cierto espacio del templo no tendrá validez si en la oficina de registros no se lleva a cabo el registro correspondiente. ¿Sí? Es sumamente interesante. O si lo que sucede en la pila bautismal no se registra adecuadamente en la oficina de los secretarios de registros. Ahora, tú mencionas ahorita sobre el templo, pues el templo normalmente tiene empleados de registros y los registradores son empleados. Entonces están profesionalizados en el tema, y de hecho ellos trabajan bajo la dirección del departamento de templos, que a su vez trabaja bajo la dirección de la primera presidencia. De tal manera que el presidente del templo no tiene injerencia directa en eso. ¿Sí? Es cierto que el presidente del templo es responsable, pero el registrador tiene la obligación de llevar minuciosamente los registros del templo, independientemente del presidente, porque quien es responsable ante la iglesia es el registrador mismo, quien además es un empleo de tiempo completo, ¿no? Pero déjame te digo que en los templos pequeños, Más pequeño, ¿no?
en los templos pequeños esto es nuevo, ¿no? Y de hecho estoy seguro que todavía hay templos pequeños, por lo menos de los que hay aquí en México, en donde todavía no hay un registrador del templo. Aquí en el templo de mi ciudad tiene 4 o 5 meses que contrataron a un registrador del templo y nunca había habido. Entonces esa responsabilidad la tenía la presidencia del templo. Aquí ya tiene varios años, pero ya tiene bastantes años, pero antes de eso también eran obreros. Ahora, fíjate, Víctor, yo te voy a platicar que un tiempo, cuando servíamos como obreros en el templo, mi esposa y yo, de estar en la administración de las ordenanzas, como ordinariamente nos pidieron estar en la oficina de registros. Entonces, parte de esto era llevar a cabo los registros de las ordenanzas que se llevaban a cabo. Y era un procedimiento que yo no sé si es igual en todas partes, pero pues tú tenías que registrar tarjeta por tarjeta con el lector, ¿sí? Que lee el código de barras y ahí estás. Entonces era minucioso el trabajo, de tal manera que una vez que registrabas, lo volvías a checar para ver que efectivamente estuviera registrado. Y la propia pantalla o el software, que me imagino que ha evolucionado, te va indicando si ya estaba efectuada la ordenanza por colores. Y si ya estaba, te daba el verde, ¿no? De tal manera que es sumamente importante que se lleven a cabo los registros de una manera minuciosa. Y cuando eso no sucede, Víctor, especialmente en las ordenanzas de los vivos, cuando algo no estaba del todo bien, yo me acuerdo que llegaban cartas del departamento de la iglesia o correos diciéndoles que corrigieran tal o cual cosa, porque algo no estaba del todo correcto, o diciéndoles que tal ordenanza no se podía sellar, no se podía llevar a cabo por esta u otra razón, una vez que ya la habían llevado a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que la borraban los registros y aunque ya lo hubieras hecho, pues esta ordenanza como tal no era vinculante en los cielos porque no estaba en los registros. De tal manera que aquí la invitación para todos los miembros y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión es que verifiquen en su cédula, se le llama la cédula o registro de miembro, y tienen acceso a este registro, que las ordenanzas suyas y de su familia estén registradas. Es algo muy, muy importante. Sí, dice por aquí a la hermana Torrelio que le pasó, dice, a mí me pasó lo mismo, no existían mis registros y tenía que hacerlo todo de nuevo, cosa que me causó mucha tristeza ya que tenía que hacer todo de nuevo, incluso mis señamientos, entiendo, se resolvió. Pues qué privilegio, hermana. Llevo a cabo las ordenanzas de nuevo. Por aquí me siguen diciendo que me veo borrosa. Perdón, Víctor, habías puesto un comentario. Sí, lo comenté al principio, la intensidad de mi internet está muy baja, así que si me veo borroso es por la calidad de internet. Sí, mira, Alfonso comenta la importancia de los testigos y esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, si se lleva a cabo un bautismo y no se registró, entonces los testigos, no solamente los testigos que presenciaron, que fungieron como testigos ahí en la ordenanza, sino cualquier persona que estuvo presente puede atestiguar que esa persona vio la ordenanza que se llevó a cabo y entonces no hay necesidad de repetir la ordenanza. Me parece que al menos se requieren 2 testigos, ¿no? Pero no hay necesidad de repetir una ordenanza si hay testigos que la presenciaron. Ok, pero en los templos. En los templos. No sé. Estaba pensando en bautismo, confirmación, ordenaciones al sacerdocio. Sí. Lo que sí es que para que sea vinculante tiene que estar en registros, ¿no? Sí, eso definitivo. Y mira, aquí otro Ahora, ejemplo. Socorro dice, yo me sellé en 1985 en México y no aparece la ordenanza. sí, hay que checarlo, ¿no? Hay que checar,
en el departamento correspondiente que se haga lo propio. Ahora, nosotros aquí no estamos para resolver, porque ahorita nos van a preguntar, oye, ¿y dónde lo checo, no? Ahorita no estamos capacitados nosotros para ver dónde puedan resolver ese Sí, aquí punto. solo la invitación es que verifiquen que sus ordenanzas y las de su familia estén registradas, y si no, pues ya acudan a los líderes de su barrio y estaca para que les ayuden con eso.